La eutanasia propiamente es un medio por el que se causa de manera directa la muerte de un paciente, generalmente de algún paciente ya terminal, pero a veces también se aplica en pacientes que van empezando alguna enfermedad. Así es como podríamos definir la eutanasia. Ahora, esta eutanasia puede ser como de dos tipos, puede ser una eutanasia activa o una eutanasia pasiva, ¿no? La eutanasia activa es cuando directamente yo causo la muerte del paciente. En algunos casos, por ejemplo, en los países, los pocos países donde está legalizada la eutanasia, que es lo que hacen, directamente le inyectan al paciente de manera intravenosa alguna sustancia que lleve a la muerte, por ejemplo, altas dosis de algún barbitúrico, ¿no? O algunas otras sustancias que causan directamente la muerte. Sí, está aprobado en Holanda, está aprobado en Estados Unidos, en Oregon, ¿no? En Suecia, me parece, es el que yo ya no estoy tan seguro, pero son 2 o 3 países donde está legalizada. Y está legalizada solo para casos extraordinarios. En los casos en los que un paciente ya es incurable, tiene una enfermedad crónica, está sufriendo mucho el paciente, y entonces en esos casos se acepta la eutanasia que se llama activa, y en esos países, ¿verdad? Claro. ¿Y la pasiva? Y la pasiva, en cambio, es cuando se le dejan de administrar los insumos mínimos para que sobreviva un paciente. Le pongo un ejemplo. Una paciente en Estados Unidos, un juez de Estados Unidos decidió que la paciente estaba inconsciente, llevaba muchos años en un coma profundo, aunque podía ya comer por sí misma. La paciente se llamó Terrisquiavo, ya podía comer por sí misma, respirar por sí misma. Y en ese caso, un juez decidió que sí podía aplicarse la eutanasia en esa paciente específicamente. Y entonces le aplicaron una eutanasia pasiva, que la mera verdad es que fue pues una mala decisión, porque la eutanasia pasiva entonces fue dejar de darle de comer, dejar de darle líquidos hasta que ella muriera. Es más cruel, ¿no? Pues es más cruel, finalmente. Y la tuvieron así durante 8 o 10 días hasta que ella falleció. Un caso muy discutido, obviamente, porque además el esposo es el que no quería mantener a ella. Y la familia quería tener a ella. Decía, si el esposo no la quiere mantener, nosotros la tenemos a la paciente. Con nosotros no hay problema en seguirla manteniendo, decían sus papás y sus hermanos. El esposo alegó que ella había dicho que nunca quería estar en una terapia intensiva o con cuidados excesivos, ¿no? Pero ahí no eran cuidados excesivos en el caso de ella, porque ella comía por sí misma, y ella también tomaba líquidos por sí misma y respiraba. Ese es el problema. Vamos a ver, ahí hay 2 tipos de pacientes. Hay unos donde ya hay muerte cerebral, y en otros casos no hay muerte cerebral, sino lo que hay es un estado de coma, que eso es difícil, no es tan fácil de diferenciar, pero vamos a tratar de explicarlo. Cuando hay muerte cerebral, todo el cerebro está efectivamente muerto. Uno le hace un electroencefalograma a ese paciente y el electroencefalograma sale completamente plano. No hay ningún registro, que siempre ustedes hayan visto algún registro de electroencefalograma, se mueven mucho las pajillas que registran la actividad eléctrica del cerebro. En esos pacientes está completamente plano. Y no solo el cerebro, también lo que se llama el tallo cerebral. Porque aquí en el tallo cerebral, que es el que une el cerebro con la médula espinal, en esa zona es donde se da la respiración, donde se dan algunos reflejos básicos de vista, de oído. Entonces, solo en esos casos se considera cuando hay muerte de cerebro y de tallo cerebral. De hecho, se llama más bien muerte encefálica, porque tiene que estar muerto todo el encéfalo, que ya es el cerebro y el tallo cerebral. En esos casos ya se puede considerar legalmente que hay muerte del paciente. Y ahí sí, el paciente no puede respirar por sí mismo, el paciente no puede comer por sí mismo. Y en esos casos, la mayoría de los médicos estamos de acuerdo en que se puede considerar que ya hay muerte del paciente. Conste que la mayoría, hay algunos que dicen que no debería considerarse ya como muerto,
Es interesante y hay una polémica muy interesante, porque hay quien dice no se debe de considerar como muerto el paciente. Pero bueno, la mayoría sí aceptamos. Yo también personalmente pienso que ya el paciente se debe considerar como muerto, porque yo en el momento en el que le quito el respirador a este paciente, en ese momento él deja de respirar y en 5 minutos deja de latir el corazón. Okay. Pero esa es la muerte cerebral. El coma, en cambio, son pacientes que es todo lo contrario. Ellos, dependiendo de la profundidad del coma, pero eso sí, siempre respiran por ellos mismos. Y generalmente ellos mismos degluten también, pero no tienen comunicación con el exterior. No pueden hablar, no pueden oír. Aunque ahora se ha estado demostrando cada vez más que estos pacientes con coma sí escuchan. Y muchas veces escuchan y entienden bien lo que están oyendo. Es muy frecuente que suceda eso. Entonces, depende de cada paciente. Depende de cada paciente. Okay. Pero muchos de ellos, aún estando en coma, escuchan lo que están diciendo. La gente, pues que no pueden hablar, inclusive se desesperan porque no pueden comunicarse con la gente con la que están oyendo hablar. Personas que vuelven del coma así como después de años, tienen algunas, cada paciente cada caso no es diferente, pero en general hay como consecuencias de haber estado tanto tiempo en coma. Cuando regresan completamente, no, hay muchos casos, hay de casos a casos, pero hay muchos casos donde regresan y están completamente conscientes, ¿no? Algunos inclusive se acuerdan de lo que estaban viviendo estando en estado de coma. No todos, hay otros que durante el estado de coma estaban como en profundo sueño, ¿no? Sí, obviamente, en un paciente en estado de coma, en términos generales a nivel mundial, todo el mundo acepta que se tienen que seguir cuidando. ¿Por qué? Porque requieren cuidados mínimos. Es decir, que requiere, pues necesita que se bañe diariamente, que se mueva, que se cambie de posición a ratos, porque si no surgen a veces lo que se llaman escaras de decúbito, unas llagas en la piel. Necesito darle de comer. Si él no puede deglutir por sí mismo, con una sonda nasogástrica o a veces directamente con una sonda de abdomen al estómago, se le puede dar de comer. Son cuidados mínimos, ¿no? Y hay que considerar que algunos de ellos llegan a despertar, aunque son pocos, ¿no? Sobre todo ya cuando se considera un coma prolongado, entonces ya es cuando es más difícil que lleguen a despertar, ¿no? Aquí también me acuerdo de otro detalle interesante, y es el nombre que se le da hasta médicamente, que a mí no me gusta para nada. El nombre de los pacientes en estado de coma, el nombre técnico es estado vegetativo persistente. A mí no me gusta ese nombre y a muchos médicos no nos gusta. ¿Por qué? Porque el paciente no es un vegetal, ¿no? Comparar a una persona humana con un vegetal pues es como muy denigrante para la persona, va contra su dignidad. Entonces a algunos nos parece que el término correcto debe ser estado comatoso persistente, no vegetativo, porque además estado vegetativo no te dice nada. En cambio, estado comatoso se sabe bien que hay varios niveles de coma, algunos más profundos, otros menos profundos. Entonces es un término preciso. No, en México no se ha discutido ese tema. Aquí sigue habiendo mucho respeto por el paciente aún en estado de coma, y en términos generales todo el mundo mantiene a los pacientes aún estando en estado de coma, ¿no? Un poquito se ha estado discutiendo otro tema que es interesante, que es el término de muerte digna y el de los últimos cuidados de los pacientes, que es en estos casos donde los enfermos terminales, ¿cómo los vamos a tratar? Los vamos a tratar en una terapia intensiva, los vamos a dejar morir en su casa, o en algunos casos existe una figura jurídica que se llama las leyes de voluntades anticipadas. Sobre todo cuando el paciente está inconsciente, él pudo haber dejado antes a veces se le llama así testamento de vida o voluntades anticipadas, donde él dice, bueno, yo quiero morir, en caso de que esté en estado de coma, quiero morir de esta y de esta manera.
Bueno, en algunos estados ya está regulado, concretamente en Guanajuato está regulado, en el Distrito Federal está regulado, en los dos casos está muy bien regulado, es decir, y se llama así la Ley de Voluntades Anticipadas. ¿Hasta dónde pueden llegar estas voluntades anticipadas? Tienen ciertos límites. Sobre todo lo que se puede pedir en estas leyes de voluntades anticipadas es qué tipo de cuidados finales puede uno recibir. No podemos decir, bueno, yo en mi ley de voluntades anticipadas pues quiero que me apliquen la eutanasia. No se puede, porque en México la eutanasia se sigue considerando en todo el país como asesinato directo. Se castiga con cárcel. Teóricamente se castigaría con cárcel, ¿no? Entonces eso no se puede, pero lo que sí se puede decir es, bueno, yo quiero llegar a una terapia intensiva, o prefiero no llegar a una terapia intensiva, ¿no? Prefiero morir tranquilamente en mi casa, ¿no? Y entonces se queda así como un documento que se tiene en organismos que se dedican a eso, a ir reuniendo las voluntades anticipadas. Y en el caso de que el paciente no esté consciente, solo en el caso de que el paciente no esté consciente y ya no pueda dar su opinión, entonces primero se va a tomar la opinión de él mismo, de lo que le haya dicho. Y la idea es que tomar elementos de estas dos, de la del Distrito Federal y de la de Guanajuato, para hacer una ley bien planteada. Las dos, curiosamente la del Distrito Federal y la del Guanajuato, las dos están muy bien logradas, ¿no? No son leyes que permitan eutanasia, que vayan a dañar directamente al paciente, ¿no? Países así como Holanda, donde se permite la eutanasia, pues por ejemplo la gente mayor ya tiene miedo de ir a los hospitales, ¿no? Porque luego les aplican la eutanasia sin ellos quererla además. Entonces se va volviendo ya un problema en esos países, ¿no? Por lo mismo que cada vez se van dando más libertades para esta eutanasia, ¿no? Pues poco a poco se van muriendo más pacientes por eutanasia. Para que nos demos una idea, el 2% ya de la población, de la mortalidad en Holanda es por eutanasia, ¿no? El 2%, que es un porcentaje realmente alto. Y cada vez se va abriendo más la libertad para que se aplique la eutanasia, ¿no? Okay. Casi siempre sucede con este tipo de leyes. Cuando se aplican una ley así como eutanasia, empieza en casos muy estrictos y poco a poco se va abriendo la puerta a nuevas posibilidades, que se le llama la pendiente resbaladiza, ¿no? Porque poco a poco vas abriendo la puerta a más posibilidades y después es casi cualquier paciente que llegue a pedir la eutanasia se la aplican.